Abran sus Biblias conmigo si son tan amables en Isaías capítulo 35. Capítulo 35 de Isaías. Y ahora que les reparten a ustedes estos bosquejos, papeles, vamos a tomar lectura desde la Nueva Biblia de las Américas. Si ustedes no poseen el texto de la Nueva Biblia de las Américas, en el folleto que les están entregando viene precisamente el texto para que podamos leerlo a una voz. Isaías capítulo 35, si ya lo tienen, los invito a que nos pongamos de pie, tomemos lectura, oremos y entonces procedamos al estudio si Dios así lo permite. Hoy estudiamos que en Cristo vendrán tiempos mejores, leyendo desde el capítulo 35 de Isaías, los versículos 1 al 10. Esta es la palabra del Señor a través del profeta Isaías escribiendo a su pueblo. Dice así la palabra de Dios. El desierto y el lugar desolado se alegrarán, y se regocijará el Arabá y florecerá, como el azafrán florecerá copiosamente, y se regocijará en gran manera y gritará de júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles y afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón tímido, esfuércense, no teman, pues su Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. La tierra abrasada se convertirá en laguna y el secadal en manantiales de aguas. En la guarida de chacales, su lugar de descanso, la hierba se convertirá en cañas y juncos. Allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no viajará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Allí no habrá león, ni subirá por él bestia feroz. Estos no se hallarán allí, sin embargo, por allí andarán los redimidos. Volverán los rescatados del Señor. Entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Que ésta nos hable el día de hoy a todos nosotros y que podamos llevarnos como nuestro pan diario, Señor, como el agua que tú tienes para nosotros, vida a nuestra alma y a nuestro corazón. Te rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos, muchas gracias. La semana pasada estudiábamos Romanos capítulo 8 y si recuerdan nos fuimos hasta Romanos capítulo 1 para tomar contexto y estudiamos estos dos versículos. Yo les pido que estén orando porque estamos en Isaías 35 y son 10 versículos los que tenemos que cubrir. Entonces vamos a ver cómo nos va desde Isaías 1. A través de un método literario, Isaías nos habla en este capítulo 35 de lo que llaman los teólogos acortamiento profético adelantado. Ahora esto suena muy, suena muy académico, suena bastante complejo, pero en pocas palabras lo que significa es que no hay una distinción clara acerca de las profecías que encontramos que sean acerca de la primera venida de Cristo y las que sean de la segunda venida de Cristo. ¿A qué me refiero? A que mientras en el versículo 2, por ejemplo, puede estar hablando del ministerio de Cristo en su primera venida, en el versículo 3 puede estar hablando de su ministerio en su segunda venida. ¿Ok? No hace una distinción específica donde Isaías diga, bueno, esto se refiere a cuando venga por primera vez y esto se refiere a cuando venga por segunda vez. Esto lo está dejando a ojo del intérprete. Y bueno, Cristo nos ayudó bastante cuando tomó su lectura ahí en Lucas capítulo 11.
Es imposible, por cierto, entender Isaías capítulo 35 sin leer Isaías capítulo 34. Y esto no solamente porque es el capítulo que está antes, sino porque estos dos están conectados. Ustedes y yo acabamos de leer Isaías 35, donde nos habla, y de hecho en sus Biblias debe venir futuro glorioso para Sión o promesa gloriosa para Sión. Pero si vemos en el capítulo 34, ustedes van a encontrar en la pericopa, en el subtítulo, que dice juicio para las naciones o algún título similar. Y esto es porque están conectados en propósito. Mira Isaías capítulo 34, verso 8. Isaías capítulo 34, verso 8 dice así: porque es día de venganza del Señor, año de retribución para la causa de Sión. Ahora acompáñame, Isaías 35, verso 4. Digan a los de corazón tímido, esfuércense, no teman, pues su Dios viene con venganza, la retribución vendrá de Dios mismo. Notan cómo es que están relacionados, están hablando del mismo evento. Ahora, ¿de qué nos habla Isaías 34? Nos va a hablar de cómo Edom, esta nación que está al sur de Israel, es representante de las naciones que han ido en contra de Dios, aquellas que han pecado contra Dios, aquellas que han abandonado a Dios. Y entonces el Señor dice, y lo vamos a ver, que va a destruir a toda la tierra y a todas las naciones porque ellas han sido infieles a Dios. Ellos han sido totalmente infieles, han sido apóstatas. Y esto me regresa un poco más en Isaías. De hecho, estos dos capítulos, 34 y 35, están todavía en un contexto más grande, que comienza en el capítulo 28. No iremos hasta allá el día de hoy por el tiempo, pero desde el capítulo 28 hasta el 35, el Señor habla acerca de los ayes. Ustedes han visto cómo es que en Isaías y en otros libros proféticos dicen, ay de la ciudad y ay de este pueblo. Ahora, no es como que el Señor lo hayan pisado y grite, ay. No, ay puede traducirse mejor como pobre de aquel pueblo. Ojalá no hubiese nacido aquel pueblo porque han sido así y entonces yo haré esto. Eso es lo que dice el Señor desde el capítulo 28 y hasta el 35. Y esto todavía se extiende un poquito más desde Isaías capítulo 7. ¿Por qué? Porque Isaías le está dando consejo al rey Acaz, rey de Judá, porque en ese momento él quería solicitar ayuda a Egipto para luchar contra los asirios. De hecho, en Isaías 36 reinicia esta parte narrativa con la invasión de Sennacherib de los asirios. Pero volviendo a Isaías 7, Acaz está buscando ayuda. Y entonces desde Isaías 7, el Señor por medio de Isaías le dice a Acaz, tú no puedes pedir ayuda a las naciones. ¿Por qué? Isaías es el 7 y hasta el verso 27, porque todas estas naciones no sirven para nada. Desde el 28 al 35, porque estas naciones serán destruidas. Y entonces llega el capítulo 35, ¿sí? Ya le dijo a Acaz que no puede confiar en ellos porque son apóstatas. Ya les dijo que no puede confiar en ellos porque va a destruir esas naciones. Y llegamos entonces al capítulo 35. Entonces dice así. Vamos a encontrar aquí 3 aspectos del porvenir que me deben hacer confiar en mi Señor. 3 aspectos del porvenir que me deben hacer confiar en mi Señor. La idea general nos habla de un retorno del exilio. Sin embargo, el espectro y el lenguaje del pasaje también nos va a dejar un cumplimiento, ahí viene otra palabra académica, escatológico. Ahora suena muy académico nuevamente, pero es sencillo. La palabra escato significa los últimos tiempos. Entonces, esta profecía no solamente nos habla de lo que va a suceder con Israel y Asiria, sino que también nos va a hablar de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Vamos a encontrar una similitud entre Isaías 35 y Apocalipsis capítulos 21 y 22. Entonces, el primero de nuestros aspectos es el anuncio del porvenir. Recuerden, estamos estudiando que en Cristo vienen tiempos mejores. Si bien en el versículo 1 al verso 4, dice así versículos 1 y 2 para comenzar nuestro estudio. El desierto y el lugar desolado se alegrarán y se regocijará el Arabá y florecerá.
Como el azafrán florecerá copiosamente y se regocijará en gran manera y gritará de júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la majestad del Carmelo y de Sarón. Ahora, ¿qué son todos estos nombres extraños que aparecen? Porque no sé si ustedes tomaron Geografía de Israel 2, pero todas estas zonas son desérticas, ¿sí? La única excepción es el Líbano. El Líbano era un símbolo de la prosperidad en ese momento, pero en el capítulo anterior se nos dijo, Isaías 34, que iba a ser desolado, que se iba a volver desierto. De hecho, si ves allí en el versículo 10 de capítulo 34, versículo 9 del capítulo 34, disculpen. Isaías 34, 9 dice: los torrentes de Edom se convertirán en brea, su polvo en azufre, y su tierra será brea ardiente. No se apagará ni de noche ni de día. Su humo subirá para siempre. De generación en generación permanecerá desolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. El Señor dijo que destruiría estas zonas. Sin embargo, aquí en el versículo 1 y al principio del verso 2, pareciera que vuelve a la vida. Pareciera que vuelve a la vida. Esto es un cambio completo del enfoque del capítulo anterior. Mientras Isaías 34 nos habla de destrucción, de fuego y de juicio venidero por el pecado, Isaías 35 abre la ventana de la promesa de restauración y redención del Señor. Ahora, esto debe ser un rayo de esperanza para tu vida como cristiano. Dios no te ha prometido un presente donde no tendrás problemas. No, el Señor promete un futuro que se vuelve el ancla de nuestra fe, como lo acabamos de cantar. Esto habla de un futuro donde el Señor hará resurgir el Edén. ¿Recuerdan Apocalipsis 22? El Señor crea cielos nuevos y tierra nueva. A esto se refiere. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque, hermanos, no debemos confiar en el trabajo, el dinero, lo acabamos de escuchar, sino aquel que nos ha provisto de ese trabajo. Y no me refiero a su empleador, a su jefe, no, me refiero al Señor. Nosotros que estudiamos debemos confiar no en nuestros títulos, no en nuestros papeles, sino en aquel que nos ha dado la capacidad para poder obtenerlos. Hermanos, este es el punto. Y todo el texto va a resurgir o va a salir, va a brotar a partir de este tema del futuro glorioso que llega. Ahora, ¿por qué confiar en el Señor si ha prometido que reverdeceríamos hasta quién sabe cuándo? Bueno, en el Seminario Teológico de Asbury, el profesor John Oswalt dice lo siguiente, y lo cito: mientras que confiar en las naciones, como lo vimos hasta el capítulo 34, se vuelve un desierto, confiar en el Señor va a resultar en un jardín, va a resurgir en una tierra nueva. Estas palabras se conectan con el enfoque escatológico de Isaías. ¿Por qué? Porque llevan inmediatamente a pensar en que sí, habrá una destrucción final. Apocalipsis capítulo 19 nos dice: cayó la gran Babilonia. Pero Apocalipsis 20 y 21 nos dicen, cuando Juan dice: vi y entonces vi unos cielos nuevos, una tierra nueva, y vi a Jerusalén descendiendo desde el cielo. Amados, ¿seguimos afanados por los problemas aquí en la tierra? ¿Seguimos pensando en la trivial temporalidad de las cosas que serán destruidas? Deberíamos enfocarnos en lo que dice aquel famoso himno: pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Enfócate en la tierra nueva que ha de venir. Enfócate en la tierra nueva que ha de venir. ¿Por qué? Verso 2 continúa. Isaías 35, 2. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Ahora, ¿quiénes son ellos? ¿De quién está hablando? Acabamos de estudiar en Isaías 34 que estaría desolada. ¿Quiénes son ellos? Versículo 10 del capítulo 35, los vamos a ver más presentados de mayor
de manera más explícita, pero habla de los redimidos. Versículo 10, 35, 10. Volverán los rescatados del Señor. Entrarán en Sión con gritos de júbilo. Esos son ellos, del versículo 2. Ellos verán la gloria del Señor. Al ser redimidos, amados hermanos, al ser rescatados, déjame decirte algo, porque muchas veces nos brincamos esa parte del texto. No tuvieron mérito propio para ser rescatados. No tuvieron mérito propio. La salvación no depende del rescatado, depende del que va a rescatar. Amados hermanos, supongamos que vamos a sacar a alguien hoy de prisión. ¿Qué puede hacer el que está en prisión para sacarse él solo? No puede hacer nada. Digo, hay algunos paréntesis, ¿no? Hay ciertos sistemas de justicia como el de este país donde hay algunas lagunas respecto a eso, pero suponiendo, mis amados hermanos, que funciona de manera perfecta y como está intencionado, el preso no puede hacer nada para sacarse de ahí. Tan solo es que alguien pueda ir a rescatarle, ir a sacarle de allí. Y eso es la implicación de que somos redimidos. Ellos o nosotros también junto con ellos están viendo la gloria de Dios por la gracia de Dios. Nada más. Ahora, ¿no es esto glorioso? Nota lo que dice el texto otra vez. Ellos verán la gloria del Señor. Amados hermanos, ¿saben dónde está la mejor descripción de la gloria de Dios? 29 capítulos antes, Isaías capítulo 6. ¿Qué nos enseña? Y vamos a Isaías capítulo 6, no pierdan Isaías 35, pero Isaías capítulo 6 nos va a hablar de algo precioso. Ustedes lo saben, lo hemos citado varias veces aquí, desde el versículo 1 y hasta el versículo 4. Isaías 6:1 dice así: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo, Isaías, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Notan eso? La parte más importante y la que más me llama la atención a mí es el versículo 4. Se estremecieron los cimientos de los umbrales. Amados hermanos, objetos inanimados, objetos que no tienen vida, objetos que no pueden respirar, no tienen mente para razonar ni corazón para sentir, estaban temblando delante de la santidad de Dios. Y esa es la gloria que ellos verán, Isaías capítulo 35. Esa es la gloria que vieron los discípulos cuando Cristo se transfiguró, Mateo 17. Esa es la gloria que Juan, el apóstol, vio estando en Patmos, Apocalipsis 1. Aquel semejante al Hijo del Hombre. Y aquí está la promesa, y esto es lo glorioso, hermanos, de este pasaje. Si tú y yo somos redimidos, es la misma gloria que nosotros un día veremos. Primera de Juan 3. Nosotros le veremos, porque seremos tal como Él es, glorificados. Es glorioso eso. Versículo 3 continúa el anuncio de este porvenir y continúa por medio de indicativos. Fortalezcan, dice el verso 3, las manos débiles y afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón tímido: esfuércense, no teman, pues su Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Amados hermanos, aquí hay una implicación muy importante. No dice: fortalécete usted mismo, fortalézcase, usted mismo, afiáncese usted mismo, dígase a usted mismo: esfuérzate, mí mismo, no temas.
¿A qué quiero llegar? Ustedes se están dando cuenta. Es colectivo. Esto habla de la gran importancia que el Señor le da a que ustedes y yo estemos congregados, unánimes, en un solo espíritu. ¿Cómo lo podemos comprobar? El libro de Hechos completo, de principio a fin, nos habla de cómo los discípulos, cómo la iglesia, cómo los hermanos estaban, y de hecho utiliza esta palabra, unánimes, unánimes. Yo le doy gracias a Dios sin duda alguna por los medios digitales. Y creo que ustedes también lo hacen. Pero lo que Dios nos llama a hacer es a estar juntos, a congregarnos, a ser la iglesia que se reúne cada día del Señor, que parte el pan entre todos nosotros, que oramos unos por otros. Y creo que todos nosotros podemos darnos cuenta el día de hoy con lo que sucedió, que esa es la importancia que el Señor le da a que nos congreguemos. Esa es la importancia que el Señor le da a que nos congreguemos. Pero hay algo más en este texto. Dice el versículo 4, digan a los de corazón tímido, esfuércense, no teman, pues. Es decir, porque. Esta es la causa. ¿Cuál es la causa? ¿Qué dice el texto inmediatamente después? Porque Dios viene. Porque Dios viene. Esto es lo que viene más adelante en el mensaje y se va a cumplir. ¿Qué dice el Señor en Isaías 40? Preparad el camino. ¿Por qué? Porque vendré. Malaquías capítulo 3 también dice, he aquí yo envío a mi mensajero delante de ¿quién? De mí, porque yo vendré. Y aún el indicativo anterior, no teman, porque su Dios viene. Bueno, esto es porque lo que el texto dice es que el Señor vendrá con venganza, vendrá a dar retribución, vendrá a cobrar por los pecados que todos los infieles hayan cometido. No que el Señor sea mecha corta y se enoje con todos nosotros porque se enoja con todos nosotros de la nada. Recordemos lo que dice Juan capítulo 3 y nos lo sabemos de memoria, nos encanta ese verso. Del 3:16 en adelante dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y entonces dice Cristo algo muy importante. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. No dice va a ser condenado, no. Ya ha sido, es algo pasado. ¿Por qué? Porque ya está muerto en sus pecados. Ya estamos muertos en los pecados, a menos que Cristo nos llame a la vida nuevamente. A esto se refiere el texto en Isaías 35. El Señor viene con venganza, ¿por qué? Porque ya hay una condenación por encima de los pecadores. Más, versículo 4 al final, Él los salvará. Él los salvará. Esto es glorioso. Esto es glorioso, porque esto significa que debemos estar gozosos al escuchar las trompetas que anuncien la llegada del Señor. Amados hermanos, es horrible pensar que la iglesia el día de hoy le tiene miedo a la segunda venida. Y se los digo de corazón, hay hermanos que le temen a la segunda venida. Yo no sé si entre nosotros se encuentra alguno. Yo se los confieso, en su momento tuve mi gran temor. Sin embargo, amados hermanos, entender esto de que Él nos salvará implica que el Señor en su segunda venida, cuando suenen las trompetas, no van a anunciar la llegada del verdugo, sino la del abogado. No van a anunciar la venida del conquistador, sino la del libertador. No van a anunciar la venida del juez, sino la de nuestro Padre. No es algo que nos deba causar entonces temor, sino todo lo contrario. De hecho, lo vamos a ver, porque aquí estamos viendo este punto culminante, ¿no? Cuando están a punto de sonar las trompetas y cae en el verso 5. Recuérdalo, 3 aspectos del porvenir. Ya vimos este anuncio y entonces ahora vemos la llegada.
versículos 5 y 6. 5 al 7, pero leeremos 5 y 6. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Yo sé en qué están pensando, la respuesta es no. No es ese canto. La palabra con la que inicia el texto en el verso 5, entonces, refleja este aspecto futuro de la profecía del florecimiento. ¿Recuerdas en el verso 1? Va a alegrarse el desierto, se regocijará el Arabá y florecerá. Y entonces cuando eso suceda, versículo 5, se abrirán ojos, se abrirán oídos. El cojo ha de saltar y la lengua del mudo gritará. ¿Saben quién hizo eso, mis amados hermanos? Ahí en el Nuevo Testamento hay una persona que entre Mateo capítulo 7 y Mateo capítulo 9 hizo eso. Cristo. Cristo abrió los ojos de los ciegos, Cristo destapó el oído del mudo, Cristo curó al paralítico, Cristo abrió la boca del mudo. Es Cristo el cumplimiento de esta promesa tan gloriosa, tan hermosa. Ahora no podríamos ver todo el espectro de esta promesa sin ver antes a qué se refiere. ¿Recuerda lo que vimos en Isaías 6? La visión del templo. Regresa conmigo un segundo ahí. Isaías capítulo 6. Y dice así. Mi Biblia se quedó sin Isaías 6, fíjense. Aquí está. Isaías 6, versículo 8. Oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, respondí. Y él dijo: ve y dile a este pueblo, y leemos hasta el verso 13. Escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Entonces dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Pausa aquí, ¿esto no suena a Isaías capítulo 34? ¿No acabamos de decir que en Isaías 34 se habla de destrucción, desolación, fuego, brea? Pero, versículo 13, y este nos resume el capítulo 35. Pero aún quedará una décima parte en ella, es decir, un remanente. Y ésta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. ¿De qué está hablando? Este remanente florecerá. Aun cuando sea cortado, florecerá, reverdecerá. Isaías 35, 5 y 6, el mudo que habla, el sordo que oye, el cojo que salta, el ciego que ve, es el cumplimiento de ese punto, de esa profecía. Entonces, más que un periodo de tiempo, nos podemos dar cuenta de que la persona de Cristo es el cumplimiento de esta promesa. Él es quien hace suficiente y perfecto al corazón humano. De modo que aún el ciego puede ver su gloria, de modo que el sordo puede escuchar su voz, de modo que el cojo puede venir a su templo y de modo que el mudo puede cantar sus alabanzas. Ese es el poder de Cristo y ese es el cumplimiento de esta profecía, ese es el porvenir del que se habla. Oye, Poncho, pero eso ya se cumplió en mi vida. Ya soy un ciego que ve, ya soy un sordo que oye. Bueno, amados hermanos, dice Efesios capítulo 2 que Él nos dio vida juntamente con Él cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un cuerpo muerto? Nada. Pero el Señor nos llama a vida, así como llamó a Lázaro, recuerdan Juan capítulo 11. Lázaro, ven fuera, y entonces este vino caminando, mis amados hermanos.
Él cumplió esta profecía cuando nos llamó de muerte a vida. Ahora somos ciegos que ven, sordos que oyen, mudos que hablan, cojos que saltan de alegría. Pero esta promesa aún será ratificada cuando nos llame a nuestro hogar, H mayúscula. Porque por medio de la muerte física llegaremos a la vida eterna. Por medio de la muerte física llegaremos a la vida eterna. Lo estudiamos la semana pasada. Salmo 23:4, aunque pase por valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque llegaré a la meta final. Continúa el versículo 6 y 7. Recuérdalo, ya vimos el anuncio, ahora estamos viendo la llegada, el cumplimiento de este porvenir. Verso 6, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. La tierra abrasada se convertirá en laguna y el secadal en manantiales de aguas. En la guarida de chacales, su lugar de descanso, la hierba se convertirá en cañas y juncos. Esto es un quiasmo. Y yo sé que todos sabemos que es un quiasmo, entonces no necesito mencionar nada más al respecto. Un quiasmo es una figura poética y funge como una repetición. Quiero que imaginen como si fuera un sándwich y los dos panes, el pan de caja, sirven como estos paréntesis que hacen la función poética. ¿Sí? Salí de casa, trabajé, regresé a casa. La mención de la palabra casa funge como quiasmo. ¿Okay? Eso es lo que necesitamos saber. Y en el versículo 7, cuando se nos habla del Arabá, de las lagunas que brotan, de cómo habrá hierba, habrá cañas y juncos, nos debe regresar nuevamente a los primeros versículos del capítulo 35. Este es el quiasmo. Se enuncia nuevamente los primeros dos versos donde se reverdece. Dios trae las cosas de vuelta a la vida. Ahora, Cristo hizo algo así cuando Él le compartió a la mujer samaritana, Juan capítulo 4. ¿Recuerdas que le dijo? Tú me pedirás y yo te daré de beber agua que salta para vida eterna. Cristo, hermanos y hermanas, vuelve a hacer el cumplimiento de esta profecía. En medio de la sequía, Él es la fuente de la vida. Ven a Cristo, hermano. En medio de una vida destruida por tu propio pecado, les recuerdo que nosotros somos pecadores, Él puede hacer surgir un Edén, una tierra nueva. Él hizo el mundo, Él hizo al hombre. ¿Cómo podríamos decir que Él no nos puede renovar, que Él no nos puede restaurar? Bueno, en la guardia, dice al final del verso 7, en la guarida, de chacales. Se refiere a la guarida de los lobos, que por cierto quedaría desolado en el capítulo 34, discúlpenme. Dice el verso 13 del capítulo 34, espinos crecerán en sus palacios, ortigas y cardos en sus ciudades fortificadas. Será también guarida de chacales y morada de crías de avestruz. Está hablando de cómo la ciudad sería tan desolada por la destrucción que los lobos la habitarían. Pero aquí en el versículo 7 nos dice que los lobos en sus guaridas tendrían alimento y tendrían un gran campo de cañas y de juncos. De nuevo, Dios trae todas las cosas a la vida nuevamente. Vienen cosas mejores y esas son las que vemos en Cristo. Ya vimos entonces el anuncio, ya vimos la llegada del porvenir y ahora veamos el camino hacia ese porvenir. ¿Cuál es el camino al porvenir que me debe hacer confiar en mi Señor? Versículos 8 al 10 y comienza el versículo 8. Allí, refiriéndose a este lugar que el Señor está haciendo reverdecer, habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El hecho de que se establezca un camino de santidad debe dejar en claro que es un camino provisto por Dios. No es un camino que nosotros podamos hacer. De hecho, se mencionó en el capítulo 34, se desolará la ciudad. No habrá construcciones que muestren
o que puedan permanecer, disculpen. Ya vimos en Isaías 6 la santidad de Dios. Y aquí se nos habla del camino de santidad. Ahora, ¿qué es el camino de santidad? ¿Qué será esa cosa con la que se refiere al camino de santidad? Permítanme hacer una mejor pregunta. ¿Quién es el camino de santidad? Cristo mismo. Juan capítulo 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. En su libro, El progreso del peregrino, el autor puritano John Bunyan describe cómo el evangelista, por cierto, si no han leído ese libro, léanlo, y si no hay película, así que no tienen excusa. Evangelista, que es una persona, le enseña a cristiano, otra persona, el camino por el que debe ir para llegar al cielo. Amados, al final de ese libro, perdón si no lo han leído, spoiler, se nos enseña que el evangelista, el camino, el cielo, son Cristo mismo, es la riqueza de nuestro Señor. Y asimismo, nuestro Señor, nuestro Padre nos presenta a su Hijo mismo como el camino para llegar a Él, a la santa morada. Ese es el camino que debemos seguir. Oye, ¿cómo ando por ese camino? Aquí está, hermanos. Lo tenemos escrito. No hay forma de perdernos. Continúa el versículo 8. Allá abre una calzada, un camino, será llamado camino de santidad. El inmundo no viajará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Aquí encontramos otro quiasmo. Nos hablan del inmundo, luego del que camina por ese camino y después el necio. Ahora nos habla de que el pecador no puede caminar por este camino. ¿Por qué? Porque lo importante ya no son las tapas de este quiasmo, sino el centro. El que camina, el que anda por este camino. ¿Quién es ese? El redimido. Versículo 9 al final lo vamos a ver. Sin embargo, por allí andarán los redimidos, dice el verso 9. Amados, Dios es el que ha orquestado la presencia de un camino para llegar hasta Sión. Y lo ha dedicado a aquellos a quien Él ha querido santificar. ¿Recuerdan lo que estudiamos hace 15 días con el pastor? Romanos capítulo 8:30. A los que Él predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que también justificó, glorificó. ¿Qué significa? Dios prepara el camino. Dios encamina al cristiano. Dios guía al cristiano. Y aún Dios pone vallas para que el cristiano no se salga del camino. Dios hizo el camino para el que ande por él. El llamado es a andar en él. Andemos en él, porque vendrán cosas mejores. Lo estamos estudiando. Reverdecerá este mundo. Versículo 9 nos habla un poco más de este mundo que será o que volverá a ser hecho por parte del poder del Señor. Versículo 9. Allí no habrá león, ni subirá por él bestia feroz. Estos no se hallarán ahí, sin embargo por allí andarán los redimidos. ¿Qué significa que no haya león? ¿Qué significa que no haya bestia? ¿Significa que los animales no pueden andar por ahí? No. Significa que el cristiano no va a tener peligros en medio del andar por este camino. Aprovechando que estamos en octubre, el monje Martín Lutero, cuando se convirtió, lo hizo en medio de una tormenta. Y fue así porque cuando estaba en medio de esta tormenta, recuerden, estamos en 1500 y feria, 1509 aproximadamente, no sabía si ibas a regresar a casa vivo, porque en ese tiempo no había sistema de alumbrado público, no habían carreteras, hay algunos lugares donde todavía no hay carreteras, pero ese no es mi punto. No había carreteras, no había policía, no había Guardia Nacional, y entonces los que iban por los caminos no tenían otra opción más que encomendarse al santo de su devoción para ver si llegaban vivos a su destino, y más en la noche.
Martín Lutero en ese momento estaba de noche en medio de una tormenta, cae y se encomienda a Santa Ana, si es que sería monje católico si es que ella lo salvaba. Ahora todos sabemos el resto de la historia. Obviamente Santa Ana lo salva, o Dios, y a partir de ahí comienza él sus estudios en Biblia. Pero aquí mi punto es este. Así como él tenía temor de lo que podía venir en medio del camino, así como él creía que podía caerle una tormenta, un relámpago, venir una bestia y devorarlo, así no es como debe andar el cristiano. ¿Por qué? Porque el camino en el que anda el cristiano no es un camino donde haya tormentas, no es un camino donde haya peligros. ¿Estamos refiriéndonos al mundo? No, nos referimos a Cristo. Nos referimos a que en medio de este mundo donde sí hay peligros, donde sí hay aflicciones, donde sí hay dolor, donde sí hay crisis, tenemos un camino más alto, más santo llamado Cristo. En medio de este camino santo, si nosotros andamos, no seremos víctimas del peligro. ¿Cómo lo sabemos? El demonio no nos puede tocar. El cristiano está totalmente seguro en que ni Satanás ni los demonios pueden acercarse a nosotros. No pueden hacernos daño. No habrá león ni subirá bestia feroz. Por allí andarán los redimidos. Él da paz y tranquilidad al corazón que tiene su vista en la esperanza de su retorno. ¿Y cuál es la esperanza de su retorno? La gran comisión al final que nos dice: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando estudiábamos el Salmo 23 decíamos que era muy fácil que Cristo nos hubiese dicho: estaré con ustedes para siempre, o estaré con ustedes todos los años, o estaré con ustedes todos los meses. Pero el hecho de que Él haya querido ser tan detallado nos implica que el Señor, aunque nosotros pecamos de no pensar en Él todos los días, Él sí piensa en nosotros todos los días. Él sí está guardándonos todos los días, día tras día. Si tú estás aquí el día de hoy, y los puedo ver si están aquí, bienvenidos, es porque Él nos ha guardado hasta el día de hoy. Cada día que tú y yo despertamos, podemos repetir junto con la palabra del Génesis: Eben Ezer, hasta aquí nos ha traído el Señor. Esa es la promesa. Termina el verso 10, Isaías 35, 10. Volverán los rescatados del Señor. ¿Ves? Llegamos al final del camino. Entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Amados, este es el cumplimiento. Estos son los tiempos mejores de los que podemos decir: anímense, hermanos. ¿Por qué? Porque al final de este camino, al final de esta promesa donde en Cristo hemos vuelto a la vida, hemos vuelto a ver, a escuchar, a hablar, a saltar. Después de todo este camino por el que andaremos, hemos de volver a nuestro Señor. Hemos de entrar a Sión y hemos de estar con alegría eterna, con gozo y alegría. Y ya no habrá tristeza ni gemido. ¿No es esto hermoso? ¿No es esto glorioso? Me encanta el himno que entonamos y por eso en su momento le pedí a mi hermano Osvaldo, a mi hermana Lina, a mi hermano Misael que lo entonáramos después del sermón otra vez. Porque las últimas dos estrofas de este himno resumen perfectamente este capítulo. Escúchalos nuevamente y si tienes tu folleto, ahí están contigo. Dice así las dos finales estrofas del himno de Horacio: feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado y clavólo en la cruz.
Gloria demos al buen Salvador. Y luego continúa con esta segunda estrofa donde resume de manera perfecta cómo es que vemos la gloria de Cristo. Mira, la fe se tornará en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con tu gran majestad. Aleluya. Estoy bien con mi Dios. Anímense, hermanos. En Cristo la fe va a volverse realidad. En Cristo lo que hoy conocemos como una promesa se volverá un hecho. Esa es la esperanza. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque en ti sabemos que estamos seguros. Gracias porque en medio del juicio, en medio de la destrucción que vendrán sobre aquellos que han pecado contra tu nombre, nosotros estamos seguros en que a pesar de que merecíamos también junto con ellos esa destrucción, nuestra ancla está segura en que tú, Señor, nos has perdonado. Nuestra ancla está en que estamos aquí congregados diciéndonos el uno al otro: esfuérzate, no temas, porque nuestro Señor vendrá con venganza, pero a ti te salvará. Padre, gracias, porque tú has dispuesto un camino en Cristo, nuestro gran Señor poderoso, porque por medio de Él es que los mudos hablan, por medio de Él es que los ciegos ven, por medio de Él es que los sordos oyen, que los cojos pueden brincar, Señor. Es por medio de Él que nuestros corazones de piedra, como escribiría Ezequiel, se han vuelto en corazones de carne. Es como hemos vuelto de la muerte a la vida. Gracias porque Él es nuestro camino, camino por el que podemos y debemos andar para llegar a la meta celestial, llegar al momento glorioso, Señor, ya sea que tú nos llames a nuestro hogar o ya sea, Señor, que tú desciendas, que veremos, como lo escribió Juan, veremos tu gloria, te veremos cara a cara, sin ningún velo más, sino que por fin podremos disfrutar de la gloria de tu presencia en total plenitud. Y como dice Apocalipsis, Señor, no habrá necesidad de sol, porque tú serás la lumbrera de toda la ciudad. Permítenos confiar en esto, andar en esta promesa. Quita de nosotros la distracción de este mundo. Padre, lo que acabamos de orar al lado de las tentaciones y los problemas del mundo son asuntos temporales. El dinero es papel, Señor, que será consumido un día. Las monedas son metales que han sido selladas. El trabajo es tiempo que pasamos haciendo cosas para otras personas. Nuestros estudios aún, Señor, están basados en la temporalidad de este mundo. Pero todo aquello que apunta hacia la gloria eterna permanece. Padre, permítenos tener nuestros ojos puestos en ti. Fijar nuestra mira en ti, Señor, para que cuando veamos podamos decir con la misma alegría: la fe se ha tornado en feliz realidad. Gracias, Padre, en Cristo te damos amén y amén.